Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Charlas Futboleras. Bueno, nos damos otro lujo como fue todas las charlas que tuvimos con un exfutbolista, campeón del mundo con la selección argentina en el 78, entrenador, un gran analista deportivo, el señor Ricardo Lavolpe. ¿Cómo le va, Ricardo? Muchas gracias por estos minutos. Un gusto de estar con ustedes, ¿cómo te va? Muchas gracias, Ricardo, la verdad que es un gran placer poder charlar con usted estos minutos. Hablamos de usted como un analista deportivo, un gran estratega. Lo escuchamos muchas veces hablar de táctica. Personalmente trato de aprender cada vez que lo escucho. Este bichito de la táctica y la estrategia le picó como futbolista, lo empezó a profundizar después de jugar. En parte, sí, cuando jugaba, a la gente, y quizás a la gente joven que algunas veces no entiende algunas cosas que trato de explicar, ¿por qué existía 5 grandes en Argentina hace tiempo atrás, que era Boca, River, San Lorenzo, Independiente, Racing? Yo considero de que todos jugábamos igual, para que la gente entienda. Todos jugábamos 4-3-3. Es decir, yo empecé a jugar en Banfield, un técnico en el año 70, ya me sube a la primera división, de tercera a primera. Existía reserva también, pero ya entreno con la primera. Y cuando me hago técnico, esa cosita que yo decía, que no se podía jugar de igual a igual, cuando vos sabés, por un análisis del rival, que tiene mejores jugadores. Es decir, entonces yo decía que, bueno, por algo de lógica, ese equipo que tiene mejores jugadores que vos, si jugás de igual a igual, muy difícil de ganar. Remontándome a los años que yo jugué en Banfield y después pasé a San Lorenzo, me di cuenta que Independiente o Racing, Boca, River, San Lorenzo mismo tenían mejores jugadores y por eso ganaban. Y los jugadores que salíamos de equipo chico pasábamos al grande, no había tanta exportación de jugadores a Europa, no sé, a Turquía o a Grecia, sino que generalmente los grandes compraban, que era importante las compras a los equipos chicos, entre comillas, porque de ahí tenían la situación económica para mantenerse Banfield, me imagino que un Temperley, Los Andes, Lanús, toda la zona sur que yo conocía, ¿no? Entonces, cuando me hago técnico, vos sabés que mi situación fue de que había que salvar un equipo que era Huastepec, que era una filial del Atlante, y hablo con el presidente y me dice, hay que buscar un técnico. Le dije, mire, hasta que llegue el técnico nuevo de Uruguay, de Brasil, de Argentina, estamos ya finalizando quizá la primera vuelta, que eran 19 fechas, 38 en total, éramos 20 equipos en primera, y eran campeonatos largos, ¿no? Le dije, deme la oportunidad a mí, yo ya tengo el título de técnico, yo había estudiado 3 años en el centro de capacitación de la Federación Mexicana, que yo creo que estoy capacitado para salvar este equipo. Había que salvarlo porque ya había un cambio en el Seguro Social, que era el dueño de este equipo, como era dueño del Atlante y de Huastepec, que iban a venderlo. Y acá se venden los equipos, se venden las franquicias. Y bueno, asumo esa responsabilidad, y cuando todos jugaban, entre comillas, estoy hablando de los años 84, 85, la mayoría todavía después del Mundial de España del 82, recién en el 86 el mundo ve el 4-4-2. Pero yo, como veía los videos ya de Europa, yo tenía mi equipo favorito en aquel entonces era el Milan de Arrigo Sacchi, de los años 81-82. Y ya jugaba 4-4-2 con Van Basten, Gulli, Evani, Donadoni, Albertini, Rijas, Costa Curta, Maldini, Baresi, Tassotti. Es decir, lo sabía de memoria. Y sabía de memoria cómo jugaba, 4-4-2. Entonces empleo en el Huastepec ese 4-4-2, en contra muchas veces todavía del 4-3-3, para tener mejor la amplitud para defender en el ancho de la cancha. Con 4 volantes defiendo mejor que con 3, lógicamente, porque los espacios son más cortos. Y ahí empezó mi idea
veo en el 86, cuando discuto en cierta manera que Bilardo va con una idea futbolística y termina jugando con línea de 5. Entonces veo que la línea de 5 contra ese famoso 4-4-2, que eran dos puntas con dos volantes de contención y dos volantes por afuera, a lo mejor la línea de 3 contra los 2-9, los laterales volantes contra los volantes de afuera y 3 volantes contra tus dos contenciones. Estoy bien parado y tenía dos jugadores muy importantes, Maradona y Valdano arriba, ¿no? Entonces, el primer partido empiezo a... Pone línea de 4 Bilardo en el primer partido, ¿no? Del Mundial 86. Los primeros partidos jugó con línea de 4 porque jugaba Garré y jugaba Clausen. Lo que pasa es que, bueno, uno que... A ver, yo vuelvo a repetirte, para mí el fútbol es un ajedrez. Para cada técnico será su manera de pensar. Para mí el fútbol es un ajedrez. Yo veo cómo se para el rival y juego contra el sistema y no contra los nombres de los jugadores ni con la camiseta. Y cuando fui comprobando cada vez con otros equipos que dirigí, y lo comprobé a nivel internacional cuando estuve en la selección mexicana. Cuando fui a una Copa Confederaciones, cuando fui a un Mundial, cómo jugaban las selecciones de todo lado. Y bueno, por ejemplo, Argentina jugaba con su famoso 4-3-1-2 y Brasil me jugó con Emerson y C. Roberto de contenciones, pero me jugó con Kaká y Ronaldinho por afuera, Adriano y Robinho. Entonces, para ganarle a ese equipo en Copa Confederaciones, bueno, yo tenía que tener un buen sistema, pero algo que a mí me gusta como técnico es defenderme con pelota, es decir, hacerle al rival que yo también sé un poco jugar, generando buenas salidas de atrás, cuando generé el 2 contra 1 a los 9, y cuando fui generando eso, que bueno, algunos me reconocen esa famosa salida de la Volpiana, ¿no? Ricardo, y bueno, le tocó tenerlo a César Luis Menotti en el 78, y si no me equivoco, corríjame, a Bilardo también en San Lorenzo, ¿no? Sí. Y usted en esto de la tenencia de pelota, digamos, se puede asimilar un poco más a lo que planteaba César. Sí, porque bueno, no solamente con ellos dos, yo fui a ver mucho a Grigol, a Pontevedra, cuando trabajaba Ferro, vi mucho a Aymar, vi al Bambino Veira, vi a Gregorio Pérez en Independiente, lo vi a Menotti en Boca y Independiente, es decir, desde el año, después del Mundial del 86 hasta el 88, esos 2 años, muchos van a Europa, que veo que van a Europa. Bueno, yo fui a Argentina a aprender. Es decir, fui a ver a todos estos técnicos cómo trabajaban en sus equipos. En su momento, todavía antes de que vea al Bambino en San Lorenzo, estaba Bora Milutinovi en San Lorenzo. También lo vi, que estaba Chilaver en el arco, Tedini, que tenía a Ortega como un volante táctico, a Perazo como 9. Bueno, los vi a todos. Cuando después fui a ver a Rambert y vi a Garnero, a todo lo que fue Independiente, ¿no? Con Acuña, Cassini. Aprendí, pero menos de ir a Europa, vuelvo a repetirte, fui a ver entrenamientos en Argentina. Ricardo, ¿y cuánto cambió el análisis táctico y la implementación a lo que usted comenzó dirigiendo, lo que es el fútbol de hoy? ¿Nota cambios radicales? No, hoy los técnicos creo que, vuelvo a repetirte, yo más o menos del año 70, 71, calculo yo hasta el 82, ya en el 86 vi un cambio en el mundo, 4-4-2, pero todos jugábamos 4-3-3. Es decir, algunas veces explico que hubo 2 equipos que muchos no saben quizá, o no se acuerdan, o no vieron características de los jugadores. Hubo 2 equipos que fueron diferentes en Argentina a todos los demás. 73 Huracán, 75 River. Ahora te explico por qué. Generalmente el 8, en los 3 volantes que teníamos, 8, 5 y 10, que eran en Argentina, la línea de 4 con el 8, el 8 marcaba el 10. Casi todos los equipos, más en Banfield y todo eso. Y el 10 era el que generaba. Perfecto. En el año 73, con Menotti, hace una revolución. El 8, al margen de marcar, jugaba, que era Brindisi. Entonces tenés un jugador más que ataca, que genera. ¿Y por qué generaba? Y porque el 10 no estaba acostumbrado a marcar.
no es la época de ahora moderna. Voy a hablar, por eso estoy hablando de hace 30 años atrás, fácil. Y lo mismo lo hizo River con JJ López. Entonces yo de ahí hago análisis. A donde vos tenés, me regalás un problemita, una deficiencia que tenés de marca, porque el 10 no baja. Bueno, te ataco con el 8 y te gano las espaldas y qué casualidad, 73 ganó Huracán el campeonato, 75 lo ganó River. Entonces, pero hay un porqué, no es solamente el porqué porque jugaban igual. Sí, jugaban igual, pero la característica de los jugadores no eran igual. Ahí se hablaba mucho del concepto del win, ¿no? Como Loco Houseman, me acuerdo del Huracán del 73 que nombraba usted. Sí, pero para dejarte algo a tu gente, a los que te escuchan, te voy a dejar algo lindo para que lo deduzcan ustedes y lo analicen con tu gente que escuchan. El que estás hablando de River sí jugaba con extremo. Mastrangelo jugaba, hasta jugó en Negro Ortiz. Pero vamos al caso de Huracán. Para mí es la selección argentina de ahora. Vos fijate que te vamos hablando del año 73, ¿eh? El parado con en ese momento, que era Brindisi, que te dije, Fatiga Russo y Babington era el 10. De la Rosa, el extremo mentiroso por afuera, era un volante como es hoy el caso de González o Di María. Bajan de repente a ser 4 volantes. De repente sí es el tercer delantero, como vos estás diciendo, pero de repente baja. Y quedaba Bayá y el 9 como si fuera Álvarez o Lautaro, y quedaba Houseman como si fuera Messi. El sistema o el parado ataca de repente con un 4-3-3, pero de repente si tiene que defenderse se transforma en un 4-4-2. ¿Por qué? Porque tenés un jugador que es el extremo izquierdo, como era González, como es Di María, que baja. Bueno, en el último partido con Francia hasta puso a Cunha, cuando sacó a Di María. Entonces, eso ya lo hacíamos en el 73. Lo que pasa es que hay veces que se creen que hoy el fútbol cambió tanto. Cambió a través de los jugadores que vos tengas. Que con qué características tienen los jugadores para emplear un sistema de juego. Muchas veces se dice, Ricardo, que personalmente en cierto punto coincido, se empezó a priorizar mucho lo físico y se perdió un poco la técnica, ¿no? De lo que era antes el potrero, la gambeta. Ahora quizás se prioriza más al jugador que puede correr todo un partido a alguno que quizás no corre tanto pero maneja mejor la pelota. Bueno, buen análisis el que haces, pero a ver, con los años que tengo de experiencia ya, y dirigí bastante equipos grandes, equipos medianos y equipos chicos. Lo que vos decías, hay un problema entonces en la captación y la visoría de jugadores, porque no creo que un país que generó Houseman, Mastrangelo, que podemos hablar del Negro Ortiz, de un Cosia, que un Tedini, mirá que jugué con todos esos. Cuando era el Taller de Córdoba famoso, del 85 me parece que fue. Entonces, o está el problema en la captación y la visoría, o está el problema en cómo esos jugadores enseñás a hacer un extremo. Porque el 4-3-3 moderno de hoy, que me quiere decir que hoy es moderno, bueno, necesitas ese 8 y 10 que te estoy diciendo como un Brindisi y un Babington. No podés en cualquier equipo emplear un 4-3-3 si no tenés un 8 y un 10 que generen. Por eso muchos pasan al 4-2-3-1, que es el 4-4-1-1 de época de atrás, cuando yo en el 2006 enfrenté a Francia, que era un Zidane con Henry. No me vengan. Bueno, ahora hay que decir 4-2-3-1. Antes era 4-4-1. Y tenés toda la razón. Si los volantes por afuera no son desequilibrantes, es más lo que vos decís, es más de dinámica, más de ida y vuelta, porque tiene que tapar a los laterales. Bueno, en nuestra época yo considero de que me parece que hay un error táctico, que un equipo que quiere ser agresivo, mi extremo no baja, y te va a decir un joven, sí, pero pasa el lateral. Bueno, ¿para qué tengo el 8? Cuando pasa a mi campo, el 8 iba contra el lateral, el 5 recorría y recorría el 10. ¿Qué me interesa el lado derecho del rival cuando yo
y vos la pelota la tenés del lado izquierdo, hay 70 metros del otro lado. Entonces hoy no lo hacen, pero yo creo que es una falta de trabajo, una falta de convencimiento a lo que estamos hablando. Yo te dejo el extremo, no tienes que bajar siempre el extremo. Bueno, Foucho no bajaba nunca, Bertoni no bajaba nunca, y yo jugué con ellos. Y en San Lorenzo yo jugaba con Ortiz. ¿Cuándo iba a bajar Ortiz? Es decir, no tenían que hacer eso porque recorríamos con los 3 volantes, hacíamos las coberturas y abanicábamos. Como abanica una defensa de la línea de 4 hacia un sector y deja la última calle libre. Ricardo, y bueno, hablando un poco de la táctica y los movimientos y cómo va mutando las formaciones durante el partido de acuerdo a si se tiene o no la pelota, recordaba un cruce de opiniones que tuvo con Horacio Pagani, donde usted planteaba en el partido de Argentina contra México en el 2006 que Mascherano salía como un tercer central formando una línea de 5 de ese equipo de Pekerman, que bueno, Pagani le decía a usted que no era así, bueno, finalmente Mascherano reconoció que este era el concepto, ¿no? Te dijo que jugó con Negro. Yo. Perfecto. Porque veo la cancha y no soy ciego, sigo miro. insistiendo de que no sabe nada. Ustedes pueden hacer una llamada al señor Mascherano. ¿Para qué es más difícil? ¿De qué jugó Mascherano? Claro, si vos le preguntás al señor Mascherano y el señor tiene razón, yo no hablo más de fútbol. Ahora, si yo tengo razón que Mascherano se metía para como hacer hace... línea de 3 para marcarme a Borghetti y a Fonseca, entonces el señor que no hable más. Es difícil de explicar rápidamente, pero bueno, era prácticamente era un tercer central adelantado. Tenía razón la Volpe. Se empezó a utilizar mucho este 5 o volante central como un tercer central en las salidas. Mascherano creo que hacía mucho esto. Argentina nos enfrentamos en Copa Confederaciones, nos enfrentamos antes ya me había enfrentado en Copa América en Perú, que todavía estaba Bielsa. Después me enfrento ya con Pekerman. Bueno, uno estudia cómo se manejaba, era el Masi, era Mascherano y Cambiaso los 3 volantes, la línea de 4, que es el lateral derecho, es el técnico que hoy está en la selección. Del otro lado estaba Sorín y Gensi con Ayala, me parece. Perfecto. Y yo te ataco, yo sabía que Argentina, por ejemplo, cuando todos hablaban de ese 4-3-1-2 de Argentina, que yo decía que había caducado en el mundo, Argentina trabaja el lateral izquierdo y el 10 en pareja, para apretar. Si sale por el lado derecho mi equipo, Cambiaso viene con mi lateral y estaban acostumbrados, Sorín venía contra mi volante. Perfecto. Pero yo te salgo con una línea de 3. Al salirte con una línea de 3, mi central derecho, que era Márquez, va como un lateral, lejos de Crespo. A Crespo le hacía el 2 contra 1 con Osorio. Cambiaso ya tiene un problema. No sabe marcar si a Márquez o si me marcaba a mi lateral, que era Méndez, que en el primer partido en Copa Confederaciones era Carmona, pero después estaba suspendido por doping. Yo, menos de jugar con el 8 a venir a buscarla, el 8 mío, en la táctica, en una estrategia, como dicen algunos, robotizado, mando a mi 8 como extremo derecho, es decir, lo mando contra Sorín. Y mi segundo 9, que Kikín Fonseca, viene como ese 8 de 9 a 8 buscándola. ¿Con quién lo marca? Quedaba mano a mano Heinze y Borghetti contra los 2 centrales de Argentina. Pasados los 20-30 minutos fácil, Mascherano se da cuenta y ahí sí hace, para no dejarme ese mano a mano, genera en la línea de 5 que bien decís vos. Ricardo, ese partido la verdad que... Pero lógicamente pierden la media cancha porque ya le quedó el Masi, Rodríguez y Cambiaso nada más. Porque en cierta manera tenés que saber que Riquelme no era de mucho trabajar defensivamente. Entonces me regalaron un poco iniciativa, me regalaron un poco la pelota, estuve mejor, pero bueno, el fútbol termina con el gol. Y nos faltó gol. Y aparte un gol de otro partido, ¿no? Ese gol de Maxi... Fue de otro partido, pero hoy Pineda, que es el lateral que estaba ahí, hoy es director técnico de la MLS, hablamos, tenemos buena comunicación,
Y siempre Pineda me dice, no me vas a decir el gol de Maxi Rodríguez, ¿no? Porque siempre yo se lo reclamé a él. Después, no cuando terminó el partido, porque no era momento de hablar, porque todos estábamos calientes, como habíamos perdido. Pero pasado los días le dije, vení, yo a vos te enseñé que la pelota es una referencia. La pelota recorre 30 metros o 35 metros, porque es un cambio de frente de izquierda de Argentina a derecha. Si él hace lo que yo creo que enseño a mis jugadores, él tiene que haber ido a presionar. Tuvo demasiado recorrido la pelota como para no ir y apretarlo a él, que si recepcionaba mal te lo come. Y él me dice, bueno, siempre fue su justificativo, es que yo pensé que la iba a bajar. Vos pensaste, no, mira, él nunca la bajó, porque vos no podés pensar lo que haga el rival, vos tenés que hacer lo que vos sabés que hay que hacer. En un recorrido largo de una pelota hay que presionar, hay que hacer ese pressing. Y bueno, la verdad sí, como bien decís vos, la baja medio con el pecho y mete un zurdazo impresionante, para cómo un zurdazo. Un golazo, incluso en el momento como que le queda un poco alta la pelota, ¿no? Que tienen como unos segundos. Sí, la saca desde arriba y con la izquierda, Claro. Con la izquierda. Y bueno, sí. ¿Cómo, hablando un poco de la selección mexicana, cómo califica su paso por la selección? Ganó una Copa Oro, si mal no recuerdo. ¿Cómo podría definir su paso por la selección mexicana? Yo creo que muy bueno, en el sentido que se lograron la mayoría de los objetivos, menos el quinto partido. Creo que muy bueno porque si termino, 9 jugadores se fueron a Europa. Es decir, pero a lo que voy, que para mí es muy bueno por el sistema de juego que tenía esta selección, los jugadores comprendieron la posesión de balón, porque se van jugadores como Salcido, que era el lateral o central izquierdo mío, se va Osorio, que era mi líbero, se va Pavel Pardo, que era mi 5, se va Carmona, se fueron Bravo, se fue Kikín Fonseca, se fue Guardado, un pibe de 20, 21 años a Europa. Entonces, en cierta manera, sí, no logré ese famoso quinto partido, logré todo lo que venía de más, lo logré, porque bien dijiste vos, la Copa de Oro la tuve que ganar, y con un invitado que me pone, que era Brasil. Le tuve que ganar 2 veces a Brasil para ser el campeón de la Copa de Oro, para ir a la Copa Confederación. Agarré la Sub-23, gané el preolímpico para ir a una olimpiada. Entonces, los logros se fueron, bueno, por eso duré los 4 años. La eliminatoria la paso muy bien y terminé cabeza de serie, ojo. Terminé cabeza de serie de la CONCACAF. Eso es algo importante. Pero bueno, México busca el famoso quinto partido. Es decir, México, hoy el que no logra eso, la gente queda dolida. ¿Y por qué cree, Ricardo, que le está costando tanto a México llegar a este quinto partido? Bueno, en el último mundial la verdad que le fue mal con el Tata Martino, pero se le viene negando, incluso siendo selecciones competitivas, digamos. Le dijiste la palabra justa, es una selección competitiva porque no pasa, para mí no pasa en lo futbolístico, pero ni soñando que pasa en lo futbolístico. Tuve 4 años, al margen de haber manejado equipos de acá, ¿no? Pasa una cuestión que es lo que México tiene que trabajar en lo mental. No sabemos jugar con presión. Es decir, ¿a qué se debe esto? Empecemos en el ámbito local. Acá vos perdés 2-0, 3-0 o 4-0, una goleada. Salís del vestidor y firmás autógrafo, te sacás fotos. No hay ese fanatismo, no hay esa presión. Punto número 1. Punto número 2, no hacemos partidos afuera. Es decir, la federación se equivoca en no hacer partidos afuera para ir a tener... No, si jugamos siempre en Estados Unidos, somos local. Y los que vienen a Estados Unidos, ¿vienen con su selección B o no vienen las figuras? Entonces no tenés esa competencia que, por ejemplo, en un momento era muy buena cuando México entraba en la Copa América. Para tener ese roce, esa presión de jugar contra las potencias y saber jugar contra la potencia y saber jugar
con esa presión. Entonces, es un problema de presión que te lo digo muy fácil. Por ejemplo, el jugador está acostumbrado, vamos a jugar contra Italia, Argentina, Brasil, Alemania. La prensa manda, jugamos contra esta potencia, jugamos contra eso. Entonces el jugador entra sabiendo que si pierde no hay crítica fuerte, puede haber, pero no fuerte. Entonces el jugador juega al nivel que es ese jugador, sin presión, juega suelto. Cuando viene la eliminatoria y jugás contra Panamá, Honduras, Costa Rica, la prensa y todo México, que piensa que ya somos los gigantes de CONCACAF, tenés que ganar. Cuidado, porque ahí viene, pero no lo digo porque está en la estadística, la mayoría de los técnicos, y más todos los técnicos mexicanos que estuvieron en la selección, se cayeron en la eliminatoria. Es decir, en la eliminatoria siempre echaron a los técnicos. Echaron a Mesa, al Chepo, echaron en un momento a Bucetich, todos tuvieron problemas. ¿Por qué? Y porque ya jugar con presión es ganarle a Panamá, ganarle a Honduras, ganarle a Estados Unidos. Y viene ese problema que el jugador se ata. Jugar con presión es jugar con un nerviosismo y eso te ata. Ese es el problema de México, no es futbolístico. Ricardo, y usted hablaba de esto, de la presión, ¿no? Que, bueno, en contrapunto en Argentina se juega mucho con esta presión. ¿Hasta qué punto también es buena? Argentina muchas veces creo que no encuentra equilibrio en esto, ¿no? Y se castiga mucho quizás el no ganar. ¿Hasta qué punto la presión es buena en el jugador, en la cabeza del futbolista? Sí, no es fácil, pero bueno, por eso, hasta algunas veces pesa la camiseta de una selección, que hay jugadores que sobresalen en sus equipos y una selección quizás no demuestra lo mismo. Yo en 4 años vi eso que pasaba. Grandes jugadores que yo los tuve en mis equipos, ojo, mira lo que te digo, es decir, no es que los desconocía porque los vi jugar bien y los convoqué, no. Muchos de ellos los tuve yo, dirigiendo yo, y hablando con ellos decía, ¿pero qué te pasa? Es decir, no te entiendo con la calidad que tenés, lo que me demostraste a mí, y hoy te estoy convocando en la selección, y le pesaba esa presión que vos hablás. Entonces, los grandes jugadores saben jugar con presión. Los grandes, por eso, si vos jugás en un equipo chico, por ejemplo, un arquero, que es una de las cuestiones más difíciles. Un arquero vos lo ves, sobresale, sí, pero le llegan 10 pelotas, 12 pelotas, y saca 9, pero le metieron 3, o saca 10 y le metieron 2. Y fue figura. Cuando ese jugador va a River, a Boca, a los grandes equipos, Racing, Independiente, el que sea, el que ande bien, San Lorenzo, te llegan 4, 5, ojo. Y ahí tenés que demostrar tu calidad como arquero, que no sos solamente un atajador, porque sos el goleador, que sos el que atajás, el que tenés un poco de suerte, no. El jugador pasa lo mismo. Por eso, jugar en Boca, jugar en River, jugar en esos equipos grandes, te digo, tenés que tener ese temple. Se le llama temple porque sabés jugar con esa presión, porque vos vas a Boca. Yo no jugué en Boca, pero dirigí Boca. Ahí es ganar o ganar, Entonces, tenés que saber jugar con esa presión, y uno como técnico también la vive eso. No es lo mismo dirigir, no sé, no por desmerecer los otros equipos, pero no es igual. Buscar un campeonato desde la primera fecha y saber que lo tenés que ir a buscar, bueno, ya requiere de los grandes jugadores, por eso los grandes jugadores.